haciendo un paralelismo en el proceso del PRM y el arrojo de Guido y de Ramón y de doña Delia, Josefina, iba a traer a colación el caso del PLD. El PLD tenía figuras con liderazgo notados como Francisco Domínguez Brito, Amarante Baré, Margarita Cedeño y otros Andrés Navarro, aspirantes, Andrés, y habían otros tantos. Estaba Radamés Segura, habían una cantera de aspirantes presidenciales con ciertos liderazgos, pero cuando estuvieron juntos Leonel y Danilo, ellos se quedaron esperando la antorcha. Luego se fue Leonel, quedó Danilo, y ellos quedaron esperando la antorcha que Danilo le pasara. Sin embargo, no fueron capaces de enfrentarse al líder y batallar su posición, enfrentarlo tras su posición. Y hoy sus liderazgos están opacos, estancos, y no se sabe qué será de ellos. Mientras Danilo sigue ahí con el PLD controlado, fíjense que en última instancia le dio la candidatura a un penco, y luego ustedes ahora ven, ahora la tiene que ver la candidatura, por la forma que fuera, la tiene a ver. Pero esos liderazgos se quedaron estancos. Que es un penquito, dice. Sí, bueno. En el caso, en el caso del PRM, pues también hay una cantera de aspirantes presidenciales, pero no se atrevieron a enfrentar el liderazgo principal del presidente Luis Abinader. Sin embargo, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y la señora Delia Josefina Ortiz sí se atrevieron, porque eso es sano, participación democrática. Claro que sí. Porque al contrario, eso legitima a quienes participan. Hoy por hoy, el presidente Luis Abinader está legitimado como candidato presidencial del PRM, porque compitió en un proceso con otros contendientes. No, y en el manejo del poder, tú necesitas saber que otros pueden sustituirte. Eso te ayuda a equilibrarte. Eso te equilibra, pero sobre todo que tú estás buscando que te revaliden, y tú lo haces con legitimidad, porque el 90% de tu partido, 90-91, está de acuerdo contigo. Y quienes te adversaron el proceso interno, inmediatamente pasó el proceso, reconocieron su derrota y se sumaron a la causa. Entonces tú tienes un partido monolítico, esa es la diferencia. Pero hoy, como decíamos momentos atrás, esas tres personas tienen una legitimidad en sus pretensiones dentro del partido, porque compitieron con la máxima figura del partido. No ganaron, pero obtuvieron legitimidad. Pero no perdieron, porque obtuvieron algo que no tenían. Exacto, y en política, el trabajo político no se pierde, sino que se acumula. Al 28, y ellos picaron adelante. Y el presidente Luis Abinader, ¿qué tiene? Bueno, tiene la legitimidad que da haber participado en un certamen donde el 90%, 91% de los participantes dijeron: yo confío en ti y quiero que tú sigas dirigiendo los destinos de la nación. Entonces, como tú planteabas, si ese 90%, que es cerca de 800, 700 mil y pico de personas, u 800 mil personas que votaron por ti, te repiten el ejercicio en las elecciones de mayo del próximo año, pues tú te faltan menos votos para irte. Bueno, es muy poco probable que esa gente deje de votar. Pero definitivamente. ¿Por qué? Porque ese no es de los que no fueron, que ahora hay que trabajarlo, conquistarlo. De hecho, hubo unos 40,000 fueron que dije en blanco. Sí. Esa gente hay que ver que por qué. No, pero es mejor porque ese es un campo para trabajarlo. Claro. Entonces, ante un escenario como el actual, donde tú tienes en la oposición una alianza opositora, Rescate RD, que no parece arrancar, tú tienes, porque precisamente la conformación de esa alianza es errática. Tú tienes que los elementos integrantes, los tres actores principales, PLD, Fuerza del Pueblo y PRM, tienen que buscar votos a modo independiente a tres bandas. Pues, ¿qué hace eso? Eso favorece la oferta del PRM y Luis Abinader. Porque mientras el PRM está monolítico sobre el liderazgo de Luis Abinader, la alianza opositora tiene que dividirse a tres bandas. O sea que también la convención definió el candidato del PRM, que aunque sabíamos que era Luis y que lo dijo, pero no se había institucionalizado. Lo institucionalizó y le dio solidez. Solidez. Sí, hizo una especie de unión monolítica en el partido. Entonces, mientras la oposición en la alianza se divide a tres bandas para buscar Luis se une
Porque fíjate que ese es uno de los Oye, qué interesante. es uno de los asuntos erráticos de la alianza. La alianza, ellos tienen que buscar votos por su parte para que quede en primer lugar de los tres, va a recibir el apoyo de los otros dos. Pero ¿y si Luis se va en primera vuelta? ¿De qué te sirve haber quedado en segundo lugar? Entonces ese es un error de enfoque. La alianza parte con un enfoque errático, porque al dividir a tres bandas el voto opositor, Luis va cómodo. Luis y el PRD van y al cómodos. final lo que ellos están realmente demostrando es que no es verdad que ellos están tan unidos. Pero claro que no, pero que ese es el problema. Aunque ellos lo digan, ellos creen quizás que todos los dominicanos son igual de manipulables y no es así. Hay dominicanos manipulables, pero hay dominicanos que no somos manipulables. Y por la manera en que ellos están manejándose, es evidente que no es verdad que están de acuerdo en que están No, pero unidos. mira que esto es interesante y por qué esa alianza es imposible. En un proceso de esta naturaleza, donde la oposición se une, deberían mantener una alianza monolítica con candidaturas comunes para poder enfrentar al sector oficialista. Entonces, esa alianza monolítica es imposible, porque ¿qué pasa? Ahora mismo Esa alianza es monolítica, es imposible y es la que tiene que existir. Bueno, fíjate, eso es tan así que es imposible que ahora mismo Roberto Rosario, quien coordina de la Fuerza del Pueblo los asuntos de alianzas, ha propuesto a los tres partidos políticos que conforman la alianza opositora que vayan comunes en 20 senadurías adicionales y en 40 municipios, que completarían 23 senadurías y 146 municipios, alcaldías. Pero ¿qué pasa? Esto te está diciendo que, incluso el mismo Roberto hablaba... Eso te está diciendo que su número no le están dando. Exacto. No, el mismo Roberto Rosario lo decía. Él decía que estudios que ellos han hecho muestran que esa alianza como está no va a impactar sobre el PRM y su candidato Luis Abinader. Entonces, pero mira qué es lo que pasa. Hay otras cosas más antiguas que hacen imposible e funcionar la alianza. Por ejemplo, en esta coyuntura, si Danilo Medina endosara, digo Danilo Medina porque todos sabemos que de acuerdo a la tradición del PLD, el candidato presidencial es quien define lo de la alianza. Pero ¿qué pasa? Como Abel Martínez no ha sido proclamado porque, como dijimos previamente, fue designado de espalda a los tiempos, al cronograma. Podemos decir que técnicamente Abel Martínez es el candidato del PLD, pero no oficialmente para la Junta. Sí, desde el punto de vista institucional. Vamos a decir que es el candidato virtual. Como él no lo es, quien está definiendo estas cosas en el PLD es Danilo Medina, que es su presidente. O vamos a decir el comité político, pero el comité político el control lo tiene Danilo Medina. Y como Danilo Medina sabe lo que hay, no puede endosarle el partido a Leonel Fernández. Porque ¿qué pasa? Entonces todo este pleito, este enfrentamiento que ha habido históricamente, Danilo estaría admitiendo que él no tenía razón y que Leonel sí tenía razón. Sí. Al final le estaría entregando el partido a Leonel, a la Fuerza del Pueblo, y él sabe en términos históricos lo que eso significa. Eso significa que el PLDismo se volvería leonelismo. Por eso es que tú ves que Danilo Medina en estos días en las gordas de Nagua llamaba a sus militantes a que votaran por los candidatos municipales y por los candidatos legislativos y que votaran por su candidato presidencial en mayo. No, y dijo, no recuerdo el pueblo, pero dijo, estamos hablando, pero hay que votar por su PLD. No, lo dijo en las gordas de Nagua. Y allá dijo que él era el cobrador, que era el cobrador del PLD, que él estaba cobrando. Pero entonces, quiero traer eso a colación para que veamos por qué es imposible. Esta alianza favorecería, en términos electorales y en todos los sentidos, favorecería a la Fuerza del Pueblo. Pero, ¿qué pasa? Abel Martínez, el candidato presidencial virtual del PLD, él sabe la situación real que hay en el mercado electoral. Los números que tiene el presidente Luis Abinader y los números que tiene el expresidente Leonel Fernández, y él sabe cuál es su posición en el mercado electoral. Pero el proyecto de Abel en realidad no es al 24, es al 28. Si se endosara una alianza más amplia y más profunda hacia la Fuerza del Pueblo, pues ¿qué pasa? El partido se le estaría endosando a Leonel Fernández y el proyecto de Abel Martínez no tendría cabida más allá del 24. No.
Pero también Danilo perdería lo único que le da razón de ser, que es el control del PLD. El control del Por PLD. tanto, el PLD que le sirve de chaleco antibala ya no estaría bajo su control y él no tendría razón de ser. Entonces, por eso es imposible. Fíjate que te he nombrado varias características o varias situaciones que hacen imposible que la alianza opositora Rescate RD pueda avanzar más allá de donde ha ido ahora. Por ejemplo, nuestro amigo Domingo Contreras ha planteado en el Distrito Nacional llevar a Yanet Camilo como vicealcaldesa y que Omar Fernández sea el candidato a senador, algo que va de la mano de lo que plantea la Fuerza del Pueblo, y que hay dentro del PLD personas como Francisco Javier García, Amarante Baré, que no ven esto con malos ojos, porque tienen una posición parecida. Pero quien controla allí es Danilo y sabe, o sea, estas personas, porque como te he dicho siempre, Verdes y Morado al final son todos PLDistas, sí, porque tienen es la misma base de apoyo, la misma base ideológica. Pero ¿qué pasa? Estas personas no tienen problema en pasar de uno a otro lado porque están entre sus iguales. Pero, vuelvo y te repito, Danilo entonces quedaría como el perico en la estaca y a ver su proyecto presidencial al 28 desaparecería, por lo menos en términos del PLD. Porque un PLD unido con la Fuerza del Pueblo, forzosamente el candidato vendría a ser Leonel Fernández. Que el mismo vendría a ser Leonel Fernández, no. Que Leonel Fernández no le va a dar su candidatura a nadie. No, pero que el mismo Danilo Medina lo dijo hace unos 2 meses, que según estudios de ellos, el 37% de los PLDistas veían a Leonel Fernández como su líder. Acuérdate que incluso lo dijo Charlie Mariotti también. Y algo natural, porque sí, ¿cuántas veces fue Leonel 20 presidente? Años. Entonces, hacer una alianza más profunda. Repartió 12 presupuestos. Bueno, hacer una alianza más profunda, en términos más amplios, significaría endosarle el PLD a Leonel Fernández. Y hay algo que no has dicho explícitamente, pero lo has dicho implícitamente. La reforma, como lo llamen ellos, eso solamente depende de una sola cosa, y es que Danilo y Leonel realmente se pongan de acuerdo. No que estén usando mensajeros, eso no es verdad, eso no funciona. Porque ni Leonel va a hacer lo que digan ellos, ni los del PLD van a hacer lo que digan ellos. Es Leonel y Danilo, y eso es casi imposible.